Buenas tardes, profesores y compañeros. Soy Isaac del Rey Navarro del grupo 608 y como en este video hablaremos acerca de cómo analizar el comportamiento de la función de distribución normal mediante sus características y propiedades en una situación de investigación. Primero que nada y para empezar abordaremos el primer planteamiento, que es cómo se pueden identificar las propiedades de una distribución normal. También conocida como distribución de Gauss o distribución en forma de campana, es una de las distribuciones más importantes. Aquí propiedades clave que son las siguientes. La primera es la simetría. La distribución normal es simetría alrededor de una media. Esto significa que la mitad de la distribución está a la izquierda de la media y la otra mitad está a la derecha. La curva de la distribución tiene forma de campana. La segunda es que la media, la mediana y moda coinciden. La media, la mediana y la moda de una distribución normal tienen el mismo valor. Esto implica que el centro de la distribución coinciden con el valor más probable y también con el valor promedio. La tercera es una distribución completamente especificada por su media y desviación estándar. Una distribución normal está completamente determinada por su media y su desviación estándar. Estos dos parámetros describen la ubicación y la dispersión de la distribución respectivamente. La cuarta es la regla empírica. La distribución normal sigue la regla empírica. Según esta regla, aproximadamente el 68% de los datos se encuentran dentro de una desviación estándar de la media. Alrededor del 95% de los datos se encuentran dentro de dos desviaciones estándar y cerca del 99.7% de los datos se encuentran dentro de tres desviaciones estándar. La quinta es la transformación lineal. Si una variable aleatoria sigue una distribución normal, cualquier transformación lineal de esta variable también sigue una distribución normal. Esto es útil para realizar ajustes y cálculos en problemas de estadística y probabilidad. Y la última y sexta, teorema del límite central. Cuando se tienen muestras grandes de una población, la distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución poblacional original. Ahora pues, ¿cómo se tipifican las variables normales? Pues yo te explico. Se refiere a la transformación de la variable aleatoria normal en una nueva variable estándar que sigue una distribución normal estándar, es decir, una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Esto se logra mediante un proceso llamado estandarización o tipificación. La tipificación de una variable normal se realiza utilizando la fórmula de tipificación, que consiste en restar la media de la variable original y luego dividir por la desviación estándar. La variable resultante z se llama puntuación z o puntuación estándar. Esta puntuación estándar indica cuántas desviaciones estándar un valor particular de la variable original está por encima o por debajo de la media. Si z es positivo significa que el valor está por encima de la media, y si z es negativo significa que el valor está por debajo de la media. La tipificación de variables normales es útil en varias aplicaciones estadísticas, como el cálculo de probabilidades, la comparación de diferentes distribuciones normales, la estandarización de las variables, se simplifica la comparación de valores entre diferentes distribuciones y se facilita el cálculo de probabilidades utilizando tablas de distribución normal estándar. El siguiente cuestionamiento es cómo podemos buscar e interpretar las probabilidades en la tabla de la normal tipificada y su relación con el área bajo la curva. Esto es siguiendo estos pasos. Primero que nada, identifica el valor de z que deseas analizar. Este valor de z puede ser positivo o negativo dependiendo de si estás interesado en el área de la derecha o la izquierda de la media respectivamente. El segundo es dividir el valor de z en dos partes, la parte entera y la parte decimal. Por ejemplo, si z es igual a 1.75, la parte entera es 1 y la parte decimal es 0.75. El tercero es localizar la parte entera en la columna de la tabla z. Después se encuentra la parte decimal en la fila correspondiente. La intersección de la fila y la columna te dará el valor de la probabilidad asociado. Y el cuarto es si estás interesado en el área a la izquierda de la z, lee el valor de la probabilidad directamente de la tabla. Si estás interesado en el área a la derecha de z, debes restar el valor de probabilidad de 1, ya que la tabla proporciona los valores de las áreas acumuladas desde el extremo izquierdo de la curva. Para finalizar, yo sé que usted, profesor, se está preguntando cómo estamos usando esta información y aquí lo contesto. Usaré un ejemplo tan simple y eficaz como las palomitas. Primero que nada, como ya vimos, la simetría. La distribución normal de los tamaños de las palomitas puede ser simetría, lo que significa que la mayoría de las palomitas se encuentran cerca del tamaño promedio, y a medida que nos alejamos del promedio, la cantidad de palomitas de ese tamaño disminuye. El segundo, media, mediana y moda coinciden. La media, mediana y moda del tamaño de las palomitas pueden ser iguales, lo que indica que el tamaño promedio de las palomitas es el más probable y también es el valor central de la distribución. El tercero es, como ya vimos, la distribución completamente especificada por su media y desviación estándar. La distribución del tamaño de las palomitas puede describirse completamente por su media. Por ejemplo, el tamaño promedio de las palomitas y su desviación estándar, que indica la variabilidad en el tamaño de las palomitas. Pues la cuarta, que es la regla empírica, para estimar la proporción de palomitas que se encuentran dentro de ciertos rangos de tamaño. Por ejemplo, aproximadamente el 68% de las palomitas podrían tener un tamaño dentro de una desviación estándar de la media. La tipificación de las variables normales. Para tipificar el tamaño de las palomitas se utilizará la fórmula de tipificación. Primero se calculará la media y la desviación estándar del tamaño de las palomitas. Luego, para cada tamaño de la palomita se podría obtener su puntuación z, puntuación estándar, utilizando la fórmula, que es que z es igual a x menos mi entre sigma.
Y después el último, que es la probabilidades en la tabla de la normal tipificada y su relación con el área bajo la curva. Proporciona las probabilidades asociadas con diferentes valores de puntuación z. ¿Qué quiere decir esto? Cada valor en la tabla representa el área acumulada bajo la curva de la distribución normal estándar hasta su valor z. Si queremos interpretar las probabilidades en la tabla normal tipificada en relación con el tamaño de las palomitas, podríamos usarla para estimar las probabilidades de que una palomita seleccionada al azar tenga un tamaño específico o caiga dentro de un rango particular de tamaños.